De recorrer el país como un joven artista de circo, pasó a compartir pantalla con los más grandes del cine mexicano, pero cuando parecía que nada podía apagar su luz, la vida le dio un giro inesperado. Una embolia lo dejó sin movilidad, y años después, su descanso eterno fue interrumpido de la peor manera. Hoy te contaremos la historia real de Chelelo, su ascenso a la fama, sus momentos más icónicos en el cine y la música, y los acontecimientos que marcaron su trágico final. Quédate hasta el final porque lo que le ocurrió después de su muerte es algo que pocos saben. Eleazar García, mejor conocido como Chelelo, nació en el seno de una familia humilde en territorio mexicano. Desde pequeño, su carisma y talento natural lo diferenciaban de los demás niños de su edad. Mientras otros soñaban con carreras convencionales, él ya tenía claro que su camino estaba en el mundo del espectáculo. Su infancia estuvo marcada por el esfuerzo y la necesidad de salir adelante, pero también por una innegable pasión por la música y la actuación. Su primer acercamiento al escenario llegó temprano en su vida. A los 14 años, con más entusiasmo que experiencia, logró ingresar al famoso Circo Imperial, un espectáculo ambulante que recorría distintas regiones de México. Allí, su habilidad para la comedia y el canto no tardó en llamar la atención. Su voz potente y su destreza con instrumentos como el acordeón, la guitarra y el contrabajo lo convirtieron en una atracción dentro del circo. No solo entretenía a los espectadores con su carisma, sino que además interpretaba corridos norteños con una autenticidad que conmovía a su público. El circo no solo le dio la oportunidad de foguearse en los escenarios, sino que también lo llevó a recorrer el país, absorbiendo distintas expresiones culturales y perfeccionando su estilo. Pero cada vez que regresaba a su pueblo, no se conformaba con la fama obtenida en la carpa. Buscaba más escenarios, más público. Se presentaba en bares y centros nocturnos, donde empezó a construir una reputación como un artista versátil, capaz de hacer reír y emocionar en igual medida. Ese periodo de formación le brindó la confianza necesaria para dar el siguiente paso. Cuando alcanzó la mayoría de edad, su talento ya era innegable, y las puertas de la industria musical comenzaron a abrirse. Dos importantes discográficas, Falcón y Columbia, mostraron interés en él, cada una dispuesta a ofrecerle un contrato. Lo lógico hubiera sido elegir la oferta más lucrativa, pero Eleazar tenía claro que su arte era lo primero. En lugar de dejarse llevar por el dinero, eligió la discográfica que le ofrecía mayor libertad creativa, Falcón. Bajo este sello, comenzó a grabar un repertorio variado que iba desde rancheras hasta corridos polka, pasando por composiciones norteñas con un estilo vaquero inconfundible. Pero no solo se limitó a interpretar, también demostró ser un compositor y arreglista talentoso. Con el tiempo, colaboró en canciones cómicas y parodias que se volvieron populares, como El Tuerto de Dubilles, La Chiva y Pelos Bill. Su música reflejaba su esencia, un artista que podía combinar la tradición con el humor, logrando una conexión especial con su audiencia. No estaba solo en este camino. A lo largo de su carrera musical, tuvo la oportunidad de grabar junto a agrupaciones reconocidas, como Los Norteños, Los Chenchos y Los Codos, consolidando así su presencia en la industria. Sin embargo, su inquietud artística lo llevó a explorar nuevos horizontes. El destino tenía preparado algo más grande para él. Sin buscarlo directamente, terminó involucrándose en el mundo de la locución y la radio. Su voz, inconfundible y llena de carácter, lo hizo destacar en la radio local, donde comenzó a entrevistar a figuras del espectáculo. Fue en ese entorno donde su vida dio un giro inesperado. Conversar con íconos como Germán Valdés, Tintán y Antonio Aguilar despertó en él una inquietud por la actuación, un deseo que hasta ese momento había permanecido dormido. Lo que en un principio parecía un simple interés, pronto se convirtió en una oportunidad concreta. A pesar de que el cine mexicano vivía el ocaso de su época dorada, Eleazar encontró un espacio para demostrar su talento en la pantalla grande. Su debut en el cine llegó en 1961 con la película Los Llaneros, una producción que marcaría el inicio de una larga y exitosa carrera en la industria cinematográfica. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. El éxito de Los Llaneros fue solo el comienzo.
Con su carisma natural y un talento que no pasaba desapercibido, Eleazar García no tardó en convertirse en un rostro recurrente en el cine mexicano. Su estilo desenfadado y su gran habilidad para la comedia lo hicieron destacar, y en poco tiempo su nombre empezó a resonar en la industria. Uno de los momentos más decisivos de su carrera llegó de la mano de Antonio Aguilar, una de las figuras más influyentes del cine ranchero. Entre ambos se forjó una amistad que trascendió la pantalla, y Aguilar no solo se convirtió en su compañero de trabajo, sino también en el responsable de inmortalizar su apodo, Chelelo. Con ese nombre, Eleazar García se hizo conocido por el público, consolidándose como un actor entrañable dentro del género. Durante las siguientes décadas, Chelelo participó en más de 40 películas, muchas de ellas junto a Aguilar. Su versatilidad le permitió desempeñar papeles que iban desde el fiel compañero del protagonista hasta personajes con un tono más humorístico. En un cine donde la masculinidad ruda y la acción predominaban, él aportó un aire fresco con su comedia espontánea y su gran capacidad para conectar con la audiencia. Su presencia en la gran pantalla no significó un abandono de su carrera musical. Al contrario, su faceta como cantante se fortaleció con cada nuevo proyecto. En muchas de sus películas, su talento musical era aprovechado al máximo, integrando sus interpretaciones dentro de la historia. Esto le permitió alcanzar una fama aún mayor, pues el público que lo conocía por su música ahora también lo seguía en el cine. Con el tiempo, Chelelo se convirtió en un referente del cine ranchero, participando en algunas de las producciones más recordadas del género. Películas como El Norteño, La Cárcel de Laredo, El Escapulario y Viento Negro lo catapultaron como un actor de gran peso en la industria. Su desempeño en esta última incluso le valió el prestigioso premio Diosa de Plata, un reconocimiento a su talento y dedicación. Más allá de su éxito en taquilla, su imagen era sinónimo de entretenimiento para el público mexicano. No era el protagonista clásico de las historias de vaqueros, pero su papel secundario tenía un peso fundamental en cada película. Su humor y carisma aligeraban las tramas, haciendo que las historias fueran más atractivas para la audiencia. Era el tipo de personaje que, aunque no estuviera en el centro de la acción, siempre dejaba huella. En 1964, tuvo la oportunidad de compartir pantalla con una de las más grandes figuras del espectáculo, Lola Flores. La película La Gitana y el Charro le permitió demostrar una vez más su capacidad para la comedia, manteniendo intacta su esencia ranchera. Lo mismo ocurrió con El Tesoro de Pancho Villa, una producción que mezclaba acción con humor y en la que su personaje aportaba el toque ligero a la historia. En La Valentina, película de 1966, interpretó a un hombre del pueblo que, con su ingenio y valentía, enfrentaba situaciones difíciles sin perder el sentido del humor. Su participación en El Jinete Solitario reforzó su imagen como un actor versátil, capaz de transitar entre la aventura y la comedia con naturalidad. Fueron casi 30 años de una carrera cinematográfica sólida en la que no solo trabajó junto a grandes estrellas, sino que también supo ganarse un lugar propio en el corazón del público. Para muchos, Chelelo representaba lo mejor del cine ranchero, una mezcla de humor, música y tradición que conectaba con las raíces del pueblo mexicano. Pero el tiempo no perdona, y con el paso de los años, la industria del cine comenzó a cambiar. Para Chelelo, la música siempre fue un refugio, y conforme se alejaba de la gran pantalla, se aferró aún más a su faceta como cantante. A pesar de que ya superaba los 70 años, siguió presentándose en distintos escenarios, donde su energía y simpatía se mantenían intactas. Sin embargo, en la década de los 90 su vida tomó un giro inesperado, uno que marcaría el inicio de su declive. En aquellas épocas, Chelelo ya era una figura consolidada en el cine y la música mexicana. Aunque su participación en el cine había disminuido, su presencia en el medio artístico seguía vigente. No solo continuaba con su carrera musical, sino que además decidió incursionar en un ámbito completamente diferente, la política. Como muchos otros artistas de su generación, Chelelo vio en la política una oportunidad para contribuir al país desde otra perspectiva. En 1994, asumió el cargo de diputado federal en el Congreso de la Unión,
un rol que le permitió acercarse a la gente de una manera distinta. Su imagen pública, basada en la humildad y el carisma, lo hacía un personaje querido incluso fuera del mundo del espectáculo. Sin embargo, este nuevo camino le exigía un ritmo de vida completamente distinto, con compromisos constantes y viajes frecuentes. En 1996, en plena gira de trabajo, la salud de Chelelo sufrió un duro golpe. Durante un viaje oficial, el actor y cantante sufrió una embolia que paralizó completamente el lado derecho de su cuerpo. Lo que comenzó como un malestar pasajero pronto se convirtió en una emergencia médica. En cuestión de horas, su vida cambió drásticamente. El diagnóstico fue devastador. La embolia había afectado su movilidad de manera severa, obligándolo a abandonar sus funciones políticas y a centrarse en un largo proceso de rehabilitación. Durante casi 3 años, Chelelo luchó por recuperar su independencia, sometiéndose a terapias intensivas para recuperar parte de su movilidad. Su familia y amigos más cercanos fueron testigos de su esfuerzo por volver a una vida normal, pero el destino aún tenía más pruebas para él. Cuando finalmente parecía estar logrando avances significativos en su recuperación, un accidente terminó por complicar aún más su situación. En su rancho en Tamaulipas, sufrió una caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. En un principio, parecía un incidente menor, pero con el paso de las horas, el dolor se intensificó. Ante la gravedad de la situación, tuvo que ser trasladado de emergencia a Monterrey, en un recorrido de más de 2 horas que se hizo eterno para su familia. Al llegar al hospital, los médicos confirmaron lo peor. Un hematoma cerebral severo ponía en peligro su vida. Su estado se agravaba rápidamente y las probabilidades de recuperación eran mínimas, especialmente considerando su antecedente de embolia. La única opción era someterlo a una cirugía de alto riesgo para intentar reducir el daño y eliminar los coágulos que se habían formado en su cerebro. La primera intervención quirúrgica no dio los resultados esperados. Sus signos vitales eran inestables y todo indicaba que su cuerpo estaba perdiendo la batalla. Los médicos decidieron suspender momentáneamente la operación, esperando que pudiera estabilizarse antes de continuar. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Casi 1 hora después, se tomó la difícil decisión de iniciar una segunda intervención con la esperanza de salvar su vida. Pero el cuerpo de Chelelo ya no resistía más. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció en el quirófano el 24 de agosto de 1999 a los 74 años. En la sala de espera, su esposa e hijo recibieron la noticia con un dolor imposible de describir. Habían esperado hasta el último momento la oportunidad de despedirse, pero el desenlace fue demasiado rápido. Su cuerpo fue trasladado de regreso a Tamaulipas, donde su familia le dio sepultura en su propio rancho, un lugar que él siempre consideró su hogar. Lo que nadie imaginaba era que, años después, su descanso eterno sería perturbado. Los años pasaron, pero el legado de Chelelo permaneció en la memoria de su público. Sus películas seguían transmitiéndose en televisión y sus canciones aún resonaban en las radios. Su imagen de hombre simpático y bonachón quedó grabada en la cultura popular, convirtiéndose en un referente del cine ranchero y la música norteña. Sin embargo, su historia no terminaría en paz. En 2019, 2 décadas después de su fallecimiento, su nombre volvió a los titulares, pero esta vez por un hecho lamentable. Su rancho en Tamaulipas, donde descansaban sus restos, fue invadido por delincuentes. Lo que alguna vez fue su refugio y el lugar donde su familia le dio el último adiós, se convirtió en el blanco de saqueos y vandalismo. Los delincuentes no solo robaron joyas y objetos de valor sentimental para su familia, sino que además cometieron un acto que indignó a todos. Destruyeron la cripta donde estaban depositadas sus cenizas. Lo que motivó este acto de barbarie sigue siendo un misterio, pero el daño ya estaba hecho. Para su familia, este hecho no solo representó una pérdida material, sino también una herida emocional difícil de sanar. La tumba de Chelelo, el lugar donde descansaba después de una vida de esfuerzo y sacrificios, había sido profanada. Fue un golpe devastador para sus seres queridos, que nunca imaginaron que el actor y cantante sufriría una última tragedia, incluso después de su muerte. A pesar de todo, su legado sigue vivo.
Sus películas y canciones siguen siendo recordadas por quienes crecieron viéndolo en la pantalla grande o escuchándolo en la radio. Su humor, su talento y su autenticidad lo convirtieron en un personaje único en la historia del entretenimiento en México. ¿Conocías la historia de Chelelo? ¿Qué opinas sobre su legado? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas. Nos vemos en el próximo video.